estimados alumnos, soy tu profesor Edison Zavala de tu curso Física. El tema de hoy, estática. Primera condición de equilibrio, campeón. A ver, mira, ¿qué va a cumplir para la primera condición de equilibrio? La suma, se le va a decir, la suma de fuerzas es igual a 0. Mira, esta condición garantiza que el cuerpo no se traslada, ¿sí? En caso de hacerlo, es a velocidad constante, es decir, movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, ¿ya? Ejemplo aquí, mira, si el cuerpo mostrado, mira, este cuerpo está mostrado en equilibrio, hay que la fuerza 1 y la fuerza 2. Mira, campeón, recuerda que las fuerzas son vectores. Tú ya sabes cómo son los vectores, ¿ya? Entonces, solución, en equilibrio, las fuerzas, la suma de fuerzas es igual a 0. ¿Qué quiere decir, hijo? Que la suma de fuerzas en X, en el eje X, en la horizontal, debe ser igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Mira, mira. Que la suma, esto es suma, de fuerzas, ¿sí? Que miran hacia la derecha, es igual a ¿qué? A la suma de fuerzas que miran hacia ¿dónde? Hacia la izquierda, ¿sí? Eso en la horizontal. ¿Quién mira para la derecha? F1, mira eso, hijo, ahí, F1. ¿Igual a quién? ¿Quién mira para la izquierda? Solamente ¿quién? El 8. ¿8 qué? Su unidad Newton. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta F1? F1 vale 8 Newton. ¿Sí? La fuerza que está a la derecha igual a la que está a la izquierda en el eje X. Ya analizamos en el eje X. Ahora, ¿qué vamos a analizar? En el eje Y. Igual, ¿cómo se lee? La suma de fuerzas en el eje Y, ¿cómo son? Es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir, campeón, campeona? ¿Qué quiere decir? Que la suma de fuerzas que se van para arriba, hijo, para arriba, es igual a la suma de fuerzas que van para ¿dónde? Que van para abajo. ¿Sí o no? Listo. Quedó. A ver, ¿quiénes van para arriba, hijo? Mira, 5 Newton. Eso lo pone, mira, suma de fuerzas que van para arriba. ¿Quién es? 5 Newton, profe. ¿Quién es la fuerza que va para abajo en el eje Y? ¿Quién es? El F sub 2. Entonces, esta es la fuerza 2. ¿Ya, campeón? Entonces, ¿cuánto te vale, cuánto te cuesta la fuerza 2? 5 Newton. Y la fuerza 1, 8 Newton. ¿Sí, campeón? Listo, esa es la primera condición de equilibrio. Algo más. Notita. El peso. ¿Cómo se calcula el peso? Para hallar el peso vas a multiplicar ¿quién? La masa por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Esto siempre vale ¿cuánto? 10 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Lo redondeamos. Oye, el problema 1. Dice, de acuerdo a la figura, determine el peso del bloque, si la tensión de la cuerda es de 80 newton. Mira, la gravedad, lo hemos redondeado, siempre lo vamos a redondear para que sea más fácil el cálculo, ¿ya? 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya, campeón? Todo depende de este numerito que tengan. A ver, lo primero que vas a dibujar aquí, diagrama de cuerpo libre para el bloque, porque te dan datos del bloque. Entonces, ¿tú qué vas a decir? Profe, primero yo dibujo, lo primerito que voy a dejar es el peso. Es una fuerza dirigida hacia el centro del planeta Tierra. ¿Sí o no? Te pregunto, ¿ese peso cómo se calcula? Como masita por la aceleración de la gravedad. ¿Sí o no? Sí, profe. Profe, ve mira, luego ¿qué haces? Ubicas los puntos de contacto, un único punto de contacto ahí, ¿sí o no? De esta cuerda. Listo. Ahora, ese punto de contacto, ahí va a haber una fuerza, ¿sí o no? Entonces hacemos un cortecito aquí, a la cuerda, ¿sí? Listo. Entonces, de ese punto de contacto, de aquí, va a salir ¿qué? La fuerza más conocida como ¿qué? La tensión, ¿ya? Lo borro para no borrar el plumón, mira, va a salir siempre dirigido hacia el corte, ahí, mira, ¿ves? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? La tensión. ¿Ya? Listo. Dice que la tensión, ¿cuánto te vale? ¿Cuánto te cuesta? 80 newton. Eso tienes que ponerlo aquí. Dice que la tensión, ¿cuánto vale? 80 newton. Listo. ¿Sí o no? Campeón. ¿Estos qué son? ¿Fuerzas verticales, sí o no? Entonces, para que esté en equilibrio, ¿cómo deben ser los dos? Profe, iguales, profe. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de esto, hijo? Suma. Vamos a ponerlo aquí, ¿ya? Vamos a poner aquí otro colorcito. Suma de fuerzas que van para arriba, ¿sí? Igual a suma de fuerzas que van hacia abajo. ¿Dijo? ¿Quién va hacia arriba? ¿Quién va hacia arriba?
Los que no pecan, no, hijo. ¿Quién va hacia arriba? 80 newton. ¿Ya? Y igual aquí a la suma de fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia abajo, hijo? ¿Quién va hacia abajo? ¿Los pecadores? No, hijo. ¿Quién va? El peso. La única fuerza que va para abajo es el peso. Mira, lo que ves acá, ¿quién va para abajo? El peso, nada más, porque solamente aparece el peso. Ya le ponemos P de peso. Y justamente te preguntan que el peso. Mira, justamente te preguntan el peso. ¿Cuánto te vale el peso? Profe, el peso vale 80 newton. Eso sería tu respuesta, ¿campeón? Listo. Muy bien. Problema 2. Del problema anterior calcule la masa del bloque. Campeón, recuerda que la aceleración de la gravedad va a valer ¿cuánto? 10 metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Listo. Listo. Calculamos que el peso, ¿cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio, campeón? El peso, ¿cuánto nos dio? 80, ¿sí o no? Listo. ¿Cómo se calcula el peso, campeón? ¿Cómo se calcula el peso? ¿Te acuerdas? Yo te dije, la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Cuánto te vale, cuánto te cuesta la gravedad, tipo, la aceleración de la gravedad? Profe, eso es fácil. La masa no sé, profe, no sé cuánto vale, eso es lo que quiero hallar. Pero la aceleración de la gravedad vale 10. ¿Sí o no? Metros por segundo, ¿sí o no? Listo. ¿El 10 a dónde se va, hijo? Si está multiplicando a masita. Fácil, pues, profe, el 10 se va a dividir. Listo. Entonces la masa, ¿cuánto es? 80 entre 10, se va un cerito, se va un cerito. ¿Qué queda? El 8. ¿Cuál es la unidad de la masita? El kilogramo, ¿ya? Listo. Entonces tu respuesta sería, para este caso, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería, campeón, campeona? 8 kilogramos, ¿sí? Listo. Muy bien. Problema 3. Calcule la reacción de la mesa sobre el bloque, que tiene una masa de 40 kilogramos. Muy bien. Mira. Lo primero que vas a dibujar, siempre te dije, vas a dibujar el peso. Mira el peso. Es una fuerza vertical dirigida hacia el centro del planeta Tierra. Él es el peso. ¿Sí o no? Que se calcula como la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Ya campeón? Ahora, profe, este bloquecito está en contacto ¿con quién? Con la mesita. Más o menos por acá vamos a ponerle. Está en contacto por aquí. Si vamos a escoger un punto. Ahí debe aparecer ¿quién? Nuestra fuerza una fuerza, ¿sí o no? ¿Qué fuerza va a aparecer? Una fuerza normal, siempre dirigida, ¿sí? Va a ingresar ¿hacia dónde? Hacia el bloque, ¿sí? Y te pregunto, ¿cuánto va a formar? ¿Qué ángulo forma con la superficie? 90 graditos, ¿ya? Lo estoy poniendo aquí, pero esto se va a formar debajo ¿de qué? Debajo de la mesita, el ángulo, pues, hijo, ¿ya? Pero para que vean, lo estoy poniendo encima, ¿ya? Entonces, él es conocido como que, como la fuerza normal o reacción normal, ¿sí? ¿Ya? Fuerza normal o reacción normal, ¿sí? Listo. Entonces, esto te pide, listo, ¿ya? Entonces vamos a aplicar tu primera condición de equilibrio. ¿Qué dice tu primera condición de equilibrio? Que la suma de fuerzas, ¿sí? Profe, ¿por qué en Y, profe? Porque son verticales, pues sí. Y si hubieran sido fuerzas horizontales, hubiera sido suma de fuerzas en X. ¿Ya, campeón? Listo. Pero como tú solamente ves líneas verticales, ¿sí? Vectores verticales, ¿qué va a decir? Suma de fuerzas verticales es igual a ¿qué? 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir, hijo? ¿Eso qué quiere decir, perdón? ¿Qué quiere decir eso? Que la suma de fuerzas que se van para ¿dónde? Para arriba, mira, suma de fuerzas, ¿sí? Que van para arriba es igual a ¿qué? Suma de fuerzas que van hacia abajo, ¿sí? Listo, te pregunto, ¿qué fuerzas van hacia arriba? A ver, suma de todas las fuerzas, ¿ah? Suma de todas las fuerzas, a ver, suma de todas, perdón, aquí la fuerza es un vector, hijo, no la sumatoria, ¿ya? Fuerte, ¿quiénes van hacia arriba, hijo? ¿Quiénes van hacia arriba? A ver, te pregunto, ¿quién van hacia arriba? A ver, ayúdame. Profe, la fuerza normal, mira, la fuerza normal va hacia arriba. Esa reacción tienes que poner, hijo. Entonces, ¿quién va hacia arriba? La fuerza normal. O reacción normal, hijo. Ahora, ¿quién es la fuerza que va hacia abajo? A ver, mira. Ajá, el peso, profe, mira, el peso está yendo hacia abajo. Listo. Tú vas a poner el peso. Pero el peso ¿a qué es igual, hijo? El peso ¿a qué es igual? Mira, fuerza normal es igual al peso. ¿El peso a qué es igual?
Profe, por definición, el peso es masa por la aceleración de la gravedad. Profe, de dato me dan que la masa, ¿cuánto vale? 40 kilogramos. Eso es dato, hijo, 40 kilogramos. La aceleración, hijo, la aceleración vale 10 metros por segundo al cuadrado. Listo, entonces la fuerza normal, ¿cuánto vale? 40 por 10, profe, eso es fácil, 400. La fuerza, ¿qué unidades tiene? Newton. Eso sería tu respuesta, ¿ya? Muy bien. Muy bien, problema 4. En el sistema mostrado, ¿qué fuerza necesitará el hombre para que, para que el bloque de 200 kilogramos esté en equilibrio? ¿Sí? Listo. ¿Tú qué quieres? Mira, a ver, ¿a quién quieres analizar? ¿Quién quieres que esté en equilibrio? ¿El hombre o el bloque? Profe, el bloque. Listo, te concentras ahí. A él ni le miras, hijo, ni le miras. Ya, concéntrate aquí, concéntrate aquí. A ver, en el bloque, ¿qué va a aparecer? ¿Qué fuerza va a aparecer, campeón? Profe, el peso. Yo te dije, dibuja primero el peso. Siempre aparece el peso. Es una fuerza dirigida hacia el centro del planeta Tierra. Mira, lo voy a poner así, peso. ¿Es igual a qué? Masita por la aceleración de la gravedad. Ahora ubica los puntos de contacto. Profe, aquí hay un punto de contacto. Ahí. Listo. Entonces, como es una cuerda, mira, ahí es un punto de contacto, ahí va a aparecer una fuerza ahí. Y como es una cuerda, ¿qué fuerza va a aparecer? Lo voy a hacer un corte. ¿Qué fuerza va a aparecer ahí? Entonces tú ya sabes, de ese punto de contacto hacia el corte, ¿quién va a aparecer? La fuerza de tensión, ¿sí o no? Esa fuerza va a aparecer como tensión, ¿ya? Entonces del punto de contacto que estaba aquí, hijo, que estaba aquí, de ahí va a salir ¿quién? La tensión, dirigido hacia el corte. Ahí, más o menos, vamos a dibujarlo ahí. Listo. Ahí está. Y le llamamos tensión. ¿Ya? Profe, solamente veo fuerzas verticales. Entonces, hijo, para que esté en equilibrio, según tu información, para que esté en equilibrio, mira, que esté en equilibrio, ¿qué tiene que cumplir? ¿Qué se tiene que cumplir? Fácil, profe, que la suma de fuerzas en el eje Y, ¿sí? Tiene que ser igual a 0. A ver, ¿y eso qué quiere decir, hijo? Fácil, pues, profe, que la suma de fuerzas que van hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que van hacia ¿dónde? Profe, que van hacia abajo, pues, profe. Listo. ¿Quién va hacia arriba? Tensión, profe. La tensión se va para arriba. Muy bien. ¿Quién se va para abajo? El peso, profe. El peso. Ya lo escribo, mira, hijo, lo escribo. Todo por lo que son. Ya, mira. Aquí. ¿Cómo se calcula el peso? Masita por gravedad. Mira, masita por gravedad. Ya, ahora sí. La masa. ¿Cuánto vale la masa? Profe, de dato dice que vale 200. ¿Sí? Kilogramos. ¿Cuánto vale la aceleración? Por dato también se sabe el valor, vale 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto sale 200 por 10? 2000, profe. Ahora, la fuerza, siempre la fuerza se mide en ¿qué? En Newton, ¿sí? Listo. Eso sería tu respuesta. Ahora sí, nos vamos a tu tarea. Pero, profe, tarea, hijo. Página 10, ejercicios 1, 2, 3 y 4. Campeones, es el mismo modelo, pero con los datos originales de tu libro. Yo he escogido otros datos para mis problemas de la pizarra. Conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense y estudien mucho. Ustedes pueden, campeones y campeonas.